Hey, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de Escuela Lean. Y esta semana vamos a comenzar con una nueva modalidad que ya les voy a comentar cómo va la cosa, de qué se trata. Y también, antes de todo, agradecerles a toda la gente que escucha el podcast de diferentes países, la gente que se ha suscrito al podcast en Spotify, en YouTube y demás. Muchísimas gracias por eso. Recuerden que siempre estamos con capítulos nuevos y vamos a empezar a hacer unas cápsulas más pequeñitas. De hecho, hoy es la primera cápsula sobre un tema muy específico. Les cuento un poco la metodología, digamos, que vamos a hacer. Vamos a hablar de un tema a lo largo de toda la semana, alguna herramienta, algún concepto principal, pero obviamente vamos a, no necesariamente mi persona, sino a contar con un tutor o con una persona que esté muy experta, digamos, en ese campo y que nos vaya orientando y nos va dando tips, consejos y demás, y nos va enseñando muy bien ese tema. Ya les voy a contar el tema de hoy día. Entonces, esta semana vamos a trabajar de esta forma, ¿no? Habrá tal vez capítulos igual como invitado muy largo, esta modalidad de cápsulas pequeñitas a lo largo de la semana y para ir ahondando en un tema mucho más específico. Y como les decía, siempre vamos a estar acompañados de una tutora y generalmente serán personas que ya han pasado por ese podcast y que de alguna forma han contribuido muchísimo a que crezca esta audiencia. Y es así que esta semana vamos a hablar del tema del SMET. Lo vamos a hacer en 3 cápsulas, en 3 diferentes episodios, lunes, miércoles y viernes generalmente. Vamos a ir hablando de lo principal, los conceptos principales y también muchos tips. Y el día de hoy tenemos como nuestra tutora, digamos así, nuestra mentora, a Pamela Melissa Navarrete desde Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Alfredo, muy bien. Muchas gracias por la invitación. SMED es una herramienta que me gusta mucho, me apasiona mucho implementar. Muchas gracias. Genial, ¿no? A ti por tu tiempo y realmente por colaborar en esta nueva propuesta, en este nuevo formato que vamos a ir probando de ahora en adelante contigo como nuestra primera tutora y vamos a ver cómo nos va. Bien, como ya comentó, vamos a hablar del SMET, ¿no? Es que es una herramienta, yo diría, entre las top de las más populares, digamos, del tema de mejora continua, del tema de Lean, que a veces se lo escucha mucho, pero justo hoy en Melissa nos va a orientar qué es, ¿no? Justo hoy vamos a hablar de qué es, dónde nació y cuál realmente es el objetivo, ¿no? Porque, como digo, es una de las muy herramientas populares, pero como que a veces está un poquito viene en el limbo, no sabe muy bien y realmente cómo aplicar y cuándo realmente es aplicable y cuándo nos va a servir realmente tomar en cuenta y aplicar en nuestra empresa, organización, etcétera. Melissa, cuéntanos, ¿qué es el SMET? Bueno, antes de entrar en materia técnica de qué es el SMED, quiero darles un primer tip y es que cualquier herramienta de mejora continua que uno vaya a implementar debe hacerla muy práctica. Sí, normalmente pensamos que estas herramientas son para gente de la NASA o que son muy complicadas y ahí es cuando fracasan. Entonces, entre más sencillas y prácticas las hagamos, mucho mejor. La introducción del esmedo, de cuando yo como empresario la puedo usar, es principalmente cuando tengo diferentes referencias en mis productos o en mis servicios. Entonces, acá también viene una información importante y es que, por ejemplo, yo en un hospital también podría implementar SMED, no solo en fábricas, también en temas de servicios y pues aunque eso es más técnicamente lo que vamos a ver en la cápsula 2, es para darles un abrebocas que esto pues también no es solo para fábricas. La herramienta como tal es una sigla, ¿cierto? SMED de dedo, que traduce unas palabras en inglés, que es Single Minute Exchange of Dye, que ya traducido al español es hacer cambios de referencia menores a 10 minutos. Normalmente cuando uno empieza a mencionar esto, la gente se sorprende, los operarios abren los ojos, ¿cómo así? Si ahorita nuestro cambio es de 4 horas, ¿cómo vamos a llegar a 10 minutos? Pues ahí lo que uno les dice es calma, que sí se puede lograr y para eso es el SMED. Cambios de referencia son los que se viven en cualquier tipo de proceso, sea de servicio, o sea donde se transforma una materia prima, en el cual pues yo estoy viviendo o fabricando una referencia 1 y voy a pasar a una referencia 2. O en servicios, estoy haciendo una cirugía de corazón abierto y voy a pasar a una cirugía de rodilla. ¿Sí? Estoy en algo puntual y paso a algo súper diferente, así sea solo un color.
por decirlo así, un mismo automóvil de negro a rojo, eso ya también se considera un cambio de referencia. Actualmente, los consumidores somos más exigentes y cada vez somos más especializados. Entonces ahora uno va al supermercado y ya no encuentra solo leche de vaca, sino leche de almendras, leche de soya, leche de almendras sin azúcar, leche de coco, el yogur de fresa, el de banano, el yogur light de fresa y así infinitas combinaciones. Entonces, bueno, uno de consumidor lo ve muy fácil, pero eso en la fábrica o por decirlo así, atrás de esa cadena de abastecimiento, conlleva varios cambios de referencia. Y normalmente los directores de fábrica o el personal de producción no les gusta mucho vivir el cambio de referencia. En los turnos de operarios, por ejemplo, ellos normalmente lo que dicen es, uy, ojalá caiga el cambio de referencia en el otro turno y que a nosotros no nos toque. Uy, que nosotros cuando ya lleguemos esté la producción lista y yo ya arranque el producto nuevo, pero uy, no, qué mamera el cambio de referencia, bueno, o como que da rechazo, da frustración que justo en mi turno llegue el cambio de referencia. Y ahora que también el cambio de referencia llegue en la noche, ¿no? El turno temido de casi todos en las fábricas. Entonces, bueno, pues actualmente las fábricas, las empresas, todo cada vez es más competitivo. Después de pandemias, sobreviva el más fuerte. Entonces, digamos que las fábricas, los hospitales no pueden poner restricción a la demanda. Si hoy lo que el consumidor, lo que el usuario está queriendo es más diversificado, de diferentes colores, sabores, tamaños, la fábrica y la empresa lo que tiene que hacer es ser flexible ante ese cambio de demanda. Y ahora, pues no solo la diversificación de las referencias, sino también la cantidad. Entonces, por ejemplo, yo viví en un cambio, en una empresa donde trabajaba, un cambio de referencia donde nos demorábamos más cambiando la, la máquina, adecuando la máquina para la nueva referencia, que lo que se demoraba produciendo el lote de esa referencia. Entonces ahí es mucho más frustrante. Me demoré 2 horas, pero el pedido duró 20 minutos. Y eso es lo que pedía el cliente. O sea, eso es lo que definitivamente teníamos que hacer y no podíamos decir, ponerle la restricción al cliente, no, entonces tiene que durar mínimo 3 horas el pedido porque eso era lo que el cliente nos pedía y él no era el consumidor final, eso venía de una demanda de un usuario final de ese producto. Entonces, no solo es qué tan diferentes son las referencias, sino también las cantidades que hoy pues también si hay temporadas, si hay estaciones, dependiendo del país, pues todo eso mueve la demanda. Y normalmente se empieza a ver esas mini batallas en las reuniones de planeación de la producción, ¿cierto? Entre el que planea la planta, entre mercadeo y ventas, entre el lanzamiento de un nuevo producto, en que, no sé, ya viene Halloween y hay tal producto especial para esta temporada, y producción. Entonces, producción siempre es ojalá que los lotes sean mayores, que no haya tanto cambio de referencia, también como esa inspección o esa auditoría entre áreas. Entonces, yo le hice los lotes del producto que usted pidió en esa cantidad y mírelos, ahí están almacenados, no han salido. Entonces, viene otra pérdida adicional que es, yo puedo de producción reaccionar muy fácil, pero si eso se queda como un inventario de producto terminado, pues también no se hizo nada y la empresa está perdiendo dinero y espacio y tiempo y bueno, pues todo lo que conlleva esa bola de nieve de pérdidas. Esa es la primera introducción de por qué la importancia de SMED. Como les decía, también pues en hospitales, en clínicas aplica, digamos, yo no podría decir, bueno, los lunes voy a hacer solo cesáreas, el martes operaciones de rodilla y el miércoles corazón abierto. Entonces, si viene alguien con una urgencia de rodilla el lunes, no, mijo, le toca el martes. No podemos hacer eso y obviamente en salud menos que donde lo que se está jugando es la vida del paciente. Entonces, eso es lo primero, no hay que generar rechazo. La fábrica o el proceso tiene que ser flexible ante la demanda que cada vez es más especializada y más exigente.
también, digamos que el usuario final, el cliente final, ya no es tan fiel como antes. Entonces, si iba al supermercado y no estaba el yogur, no sé, finas hierbas que quería, si está el de la otra marca, de una se cambia, ya la gente no es tan tradicional de que esta es la marca de Colombia, esta es el yogur de siempre de Ecuador, no, vino otro más barato, estaba cuando yo lo necesité, me fui con él y hasta de pronto me fue mejor con ese producto. Entonces, esa es la importancia o la introducción grande de por qué implementar SMED y de cuándo implementarlo, ¿no? Puede haber empresas que dicen, eso SMED suena tan sofisticado que a mí no me aplica. Puede ser que en un simple cambio de referencia, como lo viví este año en una empresa que solo tiene un cambio de 20 minutos, en el que tiene que cambiar es un material de empaque. Ellos hacen alfajores. em, ya ahí pues puede parecer loco decir, pero ¿qué más vamos a reducir? Pero en esos 20 minutos multiplíquelo por cuántas horas se gasta el operario, la máquina parada no está agregando valor y eso es una oportunidad muy grande para aceptar futuros contratos de otros clientes y aumentar la productividad, que es lo que busca mejora continua. Sí, justo eso, algo que tú dices muy que es clave aquí, bueno, no lo mencionaste tal cual, es la flexibilidad que tienes el proceso ya actualmente, ¿no? De hecho, es algo que creo que con esto hay más referencias, más productos, el hecho de que cambie solo un color ya marca la tendencia y algo que hay que trabajar de hecho, en la gente que está en producción o que está lentamente en planta, algo que sí debe buscar mucho es esa flexibilidad de la planta, ¿no? O sea, Sí, no amarcarse de productos, porque la máquina me hace 2000, pues hago los 2000, pero yo tal vez en 6 meses solo vendo 1000. Entonces, por evitarme eso de ahí, supuestamente la pérdida de tiempo en el cambio, y ese es de hecho algo que batallo también mucho yo en mi trabajo ahí, porque trabajo con moldes y tengo prensas, ok, es justo romper este paradigma ahí de que, ok, yo sé que es lento un cambio si no haces nada, pues, o sea, si no preparas para eso de ello, obviamente te va a consumir mucho tiempo y recursos, pero si puedo hacerlo mucho más flexible, con lo que ya está, ya veremos en otra cápsula cómo es el proceso en sí, eh, que la fábrica pueda producir en una misma máquina 2 o 3 referencias al día, que es lo que yo necesito, porque no necesito más, y no amarcarme de productos. Obviamente ya espacio, inventario y todo eso de ahí es chévere. Y otro punto también rescato es, no se me hubiera ocurrido la comparación que es con el tema de servicios, ¿no? Y es verdad, ujú, o sea, y voy a un restaurante, no será lo mismo servir un plato frío que un plato caliente, ¿no? O hacer un postre, tal vez esto, algunas herramientas se exacto, comparten, otras son diferentes, cambia un poquito el concepto, pero al final es la misma cocina, pues. O sea, al final es la misma refri, es la misma estufa, o sea, sí, es igual, ¿no? Me parece súper interesante lo que mencionas en este punto, cómo ha ido, cómo puede evolucionar, o sea, el saldo también a los servicios, ¿no? Que eso también a veces que está medio botado, digamos, ahí, que nadie le para mucha bola. Entonces, sí. como ir en esa, en esa parte. Y cuéntame, justo para en la cápsula que pase, eh, ¿cómo nace el SMED, no? O sea, ¿quién se inventó? ¿Cómo es que se empezó a utilizar, Ok. digamos? Bueno, el primer dato para que se vayan de para atrás, si están conduciendo, frenen en seco, es que esto viene de hace más de 50 años, de Japón, de Shigeo Shingo. Él se considera el padre del SMED. Él empezó con un reto en una de las fábricas que asesoraba con una prensa. Entonces, él fue el primero que empezó como a diseñar todos los pasos del SMED, a documentarlos ya al final, digamos que él pues cuando ya lo desarrolló fue que documentó como tal el método y él empezó con un reto muy grande y fue que él redujo el tiempo de cambio de referencia de una prensa de 1000 toneladas que duraban 4 horas, lo redujo a 3 minutos. Entonces él empezó a desarrollar todo este método, digamos que no fue de 4 horas a 3 minutos de un día para otro, sino se fueron poniendo metas hasta llegar ya a esa reducción que es bastante grande. Y ahí él desarrolló el método y ya muchos años después, en el 85, escribió el libro o documentó, bueno, todo el método en su libro de SMET. Él es considerado el padre del SMET
y él lo que hizo fue, pues, documentar todos estos pasos que él fue estructurando mientras estaba en una fábrica. Sí, justo, como dices tú, 50 años, ¿no? Es que fue hace 2 años que se descubrió eso. Creo que al final es la Sí, peculiaridad, ¿no? En esa parte, ¿no? Entonces, y otra cosa que quiero justo aclarar para ir cerrando la primera cápsula, y ya les voy a contar que vamos a ver en la segunda, es cuando hablamos todo cambio, cuando hablamos de cambio de referencia, o sea, tal vez en su fábrica tienen cambios de referencia, tal vez no, depende de lo que hagan, ¿no? Puede ser un molde en la típica inyección sí, de plástico y otra fábrica cerámica, utilizamos empresas rotativas, tengo que cambiar los moldes, es otro caso, un cambio de referencia tengo que cambiar de herramienta porque, no sé, por el color, por la forma, por lo que sea, ese es un cambio que me toma un tiempo, una famosa calibración o que tengo que hacer por ahí, entonces, si ustedes tienen todo eso, si ustedes tienen en sus empresas algo parecido a este estilo, digamos que tengo que quitar algo para poner otra cosa, para poder fabricar otra cosa, entonces, si tienen algo como algo en este estilo, digamos, les cae bien el SBD en esa parte. Lisa, sí. ¿algo más? Bueno, ya que mencionaste eso, en nuestra tercera cápsula, que vamos a hablar de casos de éxito, les voy a contar uno que viví en Costa Rica el año pasado, en el que no era un cambio de referencia, sino un cambio de una pieza, y ahí aplicamos SMET. Para lo que tú dices, también aplica para cambios de piezas donde haya una posibilidad de mejora. Entonces, ahí como adelantándoles. Y para terminar esta introducción, les voy a leer literal lo que dice en el libro de Smith de Shigeo Shingo, de una empresa muy grande que yo creo que todos conocen, que en su momento se negaba a mejorar esos tiempos de cambio de referencia, que es Volkswagen. Entonces les voy a leer literal lo que dice en el libro. Entonces dice, muchos gerentes de fábrica consideran la producción diversificada y de bajo volumen ser su mayor desafío. Esta visión, sin embargo, confunde las características de la oferta con las de la demanda. Desde el punto de vista de la demanda, medios de producción diversificados y de bajo volumen, lo que hemos hablado, diferentes referencias y de el lote muy pequeño, que se desean muchos tipos de productos y la cantidad de cualquiera, el tipo de dado es bajo. Para superar estos problemas que plantea esa producción diversificada, ¿cierto? El problema que le cae al director de la fábrica, algunas empresas han optado simplemente por producir solo unos pocos tipos de productos y luego tratar de estimular una demanda suficiente para ellos. Volkswagen es un ejemplo de ello. Esto él lo escribió en el 85, pero era recopilando lo que había pasado mucho tiempo atrás. Durante mucho tiempo, Volkswagen fabricó solo un tipo de coche, que es el famoso escarabajo. No sé, en Ecuador también le dicen Decimos escarabajo. pichirilo. Fichirilo, sí, porque se tiene diferentes nombres en Latinoamérica. Imagínense, Volkswagen solo decidió para evitar los cambios de referencia fabricar ese tipo de carro. Entonces, en el mundo actual de demanda diversificada, Es esta imposible. estrategia cumple, exacto, o sea, increíble. Sí, es inconcebible. Sí, o como Henry Ford, cuando desarrolló el automóvil también en Estados Unidos, que decía que le decían que innovara en el color de los carros, y él decía, no, usted si quiere su carro negro, Puede solo ver negro. cualquier color siempre y cuando sea negro. Ajá. Entonces, bueno, acá es un ejemplo de cómo grandes empresas en su momento tenían este rechazo a mejorar ese tiempo de cambio de referencia y obligaban al consumidor a un solo tipo de producto. Y bueno, obviamente ya todos sabemos que después Volkswagen no pudo dedicarse solo al escarabajo, al pichirilo, sino que ya diversificó su gama o rama de productos. Genial, Melissa. Genial. Con Listo. ese súper dato, cerramos esta primera cápsula del tema del SMET. Y de hecho, la idea es, vamos a publicarlo en esta primera parte, para ver si hay por ejemplo, dudas, preguntas, lo que sea. Y en la segunda cápsula de todos ahora, vamos a hablar ya del tema más técnico, digamos, de parte del SMET, que son esos pasos para implementar, ¿no? Porque obviamente es una metodología, ¿no? Es un método, es un paso, son pasos, es una serie de actividades que está escrito, de hecho, Melissa nos contaba quién es el autor, entonces él detalló eso de alguna manera, ¿no? En su experiencia, su prueba y error, entonces está ahí, ¿no? Y al final es
cómo aplicarlo ya en la práctica. Melissa, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula. Perfecto, muchas gracias. Que estén muy bien.